principio y el fin, y el gran yo soy. Buenos días a todos, hermanos, hermanas, qué alegría vernos otra vez, qué lindo que podemos estar juntos en la casa del Señor. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos y especialmente la última semana que nuestro Señor estuvo en la tierra con nosotros. Pero antes de empezar, tal vez quisiera animarte a que pienses en algún lugar, un lugar físico donde haya sucedido algo importante, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo, yo recibí al Señor en la habitación de mi abuelita. Yo tenía 7 años y recuerdo bien la habitación de mi abuelita donde yo recibí al Señor. Cada vez que visito su casa y veo su habitación, me hace recuerdo de esa decisión que tomé esa vez. Y también otra experiencia que tuve, yo cuando estaba saliendo del colegio, yo quería estudiar medicina. Entonces quería ir nos llevaron a una universidad que trabajaba con la clínica americana, y como éramos 3 compañeros que queríamos estudiar medicina, nos dijeron, les vamos a dar la opción que participen de una clase de anatomía, creo que era algo así, no me acuerdo. Entonces ya entramos hechos bien capos, ¿no? Convencidos. Yo entré a la habitación, sentí el olor, vi una cosa roja ahí en una mesa, y hermanos, es lo último que me acuerdo. No me acuerdo más. Desperté en la oficina de la secretaria y ese día ahí dije, no voy a estudiar medicina. No, ahí cerré la opción. Entonces hay lugares que nos hacen recuerdo, ¿no? Cuando yo luego fui a visitar a una amistad que estaba en el hospital, en ese hospital, vi la sala de la secretaria y dije, aquí yo tomé mi decisión de no estudiar medicina, ¿no? Entonces hay lugares así que nos traen recuerdos, donde hemos tomado decisiones, donde hemos hecho cosas, donde han sucedido cosas históricas, ¿no? Y vamos a hoy pensar qué sucedió en Getsemaní. Este es un lugar importante. Así que vamos, antes de leer el texto, quiero hablar un poquito de lo que hemos estado hablando ya. Vamos al contexto. Está terminando la fiesta de la Pascua. Es la última semana de vida de Jesús y Marcos está tomando 6 capítulos para narrar la última semana de vida de Jesús. Ha usado 10 capítulos para hablar de los 3 años del ministerio de Jesús, pero estos 6 capítulos hace con tanto detalle para explicar cómo fue esta última semana. Entonces estamos aquí. Marcos considera que este episodio que nos van a narrar ahora es muy importante. Es algo que debemos recordar. Entonces vamos a leer el texto. Vamos a Marcos 14, 32 al 42. Y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Hermanos, este es el relato de esta mañana. Entonces vamos a empezar entrando al relato y nos vamos a preguntar quiénes están en este relato. Como les decía al principio, Marcos nos está pintando un cuadro íntimo.
Es un cuadro en que hay pocos testigos. ¿Quiénes estaban? Los 11 discípulos con Jesús. Y ya no estaba con ellos Judas. Judas se había ido a hacer otro encargo, ¿no? Entonces Judas no estaba, solo estaban los 11. Pero, como dice el texto, dejó a un grupo grande de discípulos. Aquí les dijo: siéntense y yo voy a ir a orar. Tomó a 3 de sus discípulos y se apartó un poco, y a ellos les dijo: me siento muy triste, estén despiertos y oren. Y los dejó orando, y él se fue un poco más lejos. Entonces vemos como 3 grupos de gente, ¿no? Y este relato nos llega a causa de que alguno de los discípulos nos ha contado lo que ha pasado, porque no habían más testigos que solamente ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está comentando Marcos en este cuadro íntimo? Él dice: lo que va a suceder aquí es muy importante que tú y yo en el 2025 lo conozcamos. Pero, ¿qué ha sucedido? Y aquí quiero empezar. El versículo 32 empieza diciendo: fueron a un lugar Getsemaní. Vamos a ver dónde estaban. Esta es una foto del Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay un huerto que se llama Getsemaní. Estaban ahí, ¿no? Entonces, en este huerto llamado Getsemaní, Marcos nos quiere dar una pista. Los judíos que vivían en ese tiempo captaban la pista rápido, pero nosotros no, porque vivimos en Cochabamba y aquí no cultivamos olivos, nada. Pero, ¿qué significa la palabra Getsemaní? Getsemaní significa una prensa de aceite. La foto que está al lado es una piedra redonda que aplasta los olivos, las aceitunas, hasta el punto de convertirlas en aceite. O sea, es un trabajo de presión, ¿no? Que le aplasta y le aplasta. Entonces, Marcos está diciendo: aquí va a suceder algo parecido, ¿no? Entonces ya un judío de esa época hubiera entendido, pero nosotros no sabíamos eso, pero ahora ya sabemos qué va a suceder aquí. Parece que Marcos nos está diciendo: algo muy doloroso va a suceder aquí. Entonces vamos a ver. Cuando nosotros enfrentamos algo doloroso, cuando sentimos la muerte cerca, cuando sentimos dolor, cuando algo nos está pesando, estamos compartiendo con Jesús este tiempo en Getsemaní, donde sentimos que una piedra nos va a aplastar, nos va a moler. Pero vamos a ver cómo reacciona Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué sucede? Miren 4 versículos que nos dice que Jesús ora, ¿no? Dice: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Permanezcan despiertos y oren. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Entonces aquí vemos un Jesús que cuando estamos a punto de pasar un tiempo difícil, Él lo escoge orar. Ahora, aquí es muy diferente a los héroes que tenemos ahora. Yo, como soy fan de los superhéroes, y cuando escucho al Capitán América decir: yo haría esto todo el día, ¿no? Jesús no dice eso. Él no hace esto todo el día. Jesús se acerca a su Padre a orar. Porque una cosa es un superhéroe y otra cosa es Jesús, que está modelando para nosotros cómo enfrentar una situación dura, cuando sientes que el peso se viene sobre ti. Él fue a orar, aunque es el Hijo de Dios, y es lo que Marcos nos está diciendo. Él, siendo el Hijo de Dios, va y se acerca a su Padre. No se hace al valiente y dice: yo puedo con todo, tengo todo bajo control, no tengo miedo, no tengo duda. No, Él va y se expone ante su Dios, se detiene a orar. Entonces, esto para nosotros tiene que ser un buen modelo de cómo es Él, porque Marcos nos está diciendo que Jesús es el Mesías, pero es 100% humano y 100% Dios. Entonces nos plantea este cuadro íntimo para que para que conozcamos a este Jesús, cómo Él enfrenta estos problemas difíciles. Pero ahora nos ponemos a pensar: ¿pero por qué está tan triste? ¿Qué pasa?
¿Qué está sucediendo? Podemos pasar a la siguiente. Dice el texto, se llevó a Pedro, Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es una diferencia el temor y la angustia. Muchos hemos sentido miedo. Si de repente estás caminando y viene un perro ladrando, tienes miedo, te asustas, ¿no? Miedo. La angustia es un proceso más profundo. Es un miedo más profundo que tiene mucha compañía física. Por ejemplo, cuando uno está angustiado, tiene que le duele todo su cuerpo. Puede hasta incluso sentir el dolor en el corazón. Tiene problemas para respirar, ¿no? No puede, siente su corazón latiendo muy rápido y no puede respirar, se ahoga, ¿no? Sus ojos están abiertos, tiene incluso temblores en sus manos. Algunos podrían decir, Jesús está a punto de tener un ataque de pánico en este lugar. Es una angustia profunda. Y él dice, siento la muerte cerca. Ahora, muchos de nosotros podemos pensar, yo he vivido algo así. Realmente he sentido la muerte cerca, he sentido el peso de esa piedra que me va a moler y que me va a moler y que me va a aplastar. Yo he sentido ese dolor. Muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia. Pero Jesús tenía algo en particular. Jesús no solamente estaba sufriendo por la traición de Judas o la negación de Pedro. Él estaba sufriendo porque sobre él iba a recaer todo el pecado del mundo. Vamos a ver este texto en Isaías 53. Dice así. Veamos las palabras que están resaltadas. Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, herido, golpeado por Dios y humillado, traspasado, molido, recayó y heridas. O sea, Jesús sabía todo lo que le venía y no estaba pagando por el pecado de sus discípulos. Eran mis pecados. Eran tus pecados, los pecados de mis papás, de mis hijos, de tus nietos, de todos tus descendientes, todos los que estuvieron antes de nosotros. Él iba a experimentar la ira de Dios sobre él, un Dios justo. Iba a alejarse de Jesús, iba a soportar todo este dolor. Entonces no es una cosa pequeña. A veces uno sufre por la traición de alguien, por la mentira de alguien, por el descuido de alguien. Pero Jesús iba a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Él sabía todo lo que venía. Y aquí nos muestra otra vez que no es un Dios que nos pide salir de nuestra humanidad y decir, oh, yo puedo con esto. No. Jesús no solamente siente esto, sino que lo comparte, lo expresa, lo pone delante de Dios. Por eso quiero animarles a pensar, cuando vivimos un Getsemaní así, no es la idea que nos hagamos a los valientes, ¿no? Jesús, Él modeló para nosotros. Él fue a orar. Él se desahogó. Él aún le dijo a Dios cosas que en otro momento nosotros no nos animaríamos a decir, pero él sí lo dijo. Vamos a ver cómo era su oración. ¿Qué decía en su oración? Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Papito, tú que me quieres tanto y yo que te quiero tanto. No sé, es como decir, tú eres mi Padre. Esta relación tan cercana. ¿Y qué le dice? Todo es posible para ti. Tú podrías detener esta piedra que me está moliendo. Porque me quieres y porque tienes el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado así? Señor, líbrame de esto. Tú puedes librarme. Pero si nos ponemos en el lugar del Padre, ¿cómo te sientes tú como papá o como mamá cuando tu hijo o tu hija te ruega? Por favor, tú puedes evitarme esta pena, ayúdame. A los papás se nos parte el corazón y decimos, claro que sí, yo te ayudo. Pero aquí Dios Padre tenía que detenerse y decir, no, tienes que pasar por esto. Entonces, aquí vemos el cambio. Ese punto y coma hace la diferencia.
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hasta antes de esa oración estaba la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús en un empate, ¿no? Es como decir, lo que Dios quiere es una cosa y lo que yo quiero es otra cosa. Entonces hay un empate. Pero después de ese punto, Jesús decide ceder su voluntad. Dice, no lo que yo quiero, lo que tú quieras. Ahora debemos recordar, Marcos está escribiendo que Jesús está en un huerto. Y ahora recordemos, hace mucho tiempo atrás, en otro huerto, dos personas eligieron hacer su propia voluntad. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Ellos decidieron, no, yo no quiero lo que Dios quiere, yo voy a hacer mi propio camino. Y eligieron tomar su propia voluntad. Por eso Pablo va a decir que aquí en el Getsemaní, el segundo Adán, o sea Jesús, no ha pecado. Ha hecho lo que Dios esperaba que hagan, lo que Adán y Eva deberían haber hecho y lo que quizá tú y yo cuando estamos en el Getsemaní, en nuestro propio Getsemaní, debemos hacer. Entonces, aquí hay un elemento más. Quiero animarles a pensar. Este relato se repite 3 veces, ¿no? 3 veces Jesús va a orar y 3 veces los discípulos están durmiendo. Marcos está haciendo un énfasis, es como si pusiera más volumen en esta parte, porque aquí quiere decir que esto es muy importante, que la lucha que tú y yo tenemos cuando estamos en nuestro Getsemaní o que Jesús tuvo allá, es una lucha dura. Es una lucha sangrienta, realmente es doloroso. Ninguno puede decir, oh, fácil, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, a Jesús mismo le costó. Por eso que pasó 3 veces esto. Pero si vemos a los discípulos, 3 veces los discípulos estaban durmiendo. Y pasa que a veces nosotros no nos damos cuenta lo urgente que es la situación en la que estamos y nos hacemos los valientes y no vamos y buscamos al Señor y nos ponemos indefensos, ¿no? Con respecto a lo que está viniendo. Así que quiero animarles a pensar que en este momento, cuando hace Marcos esa repetición, nos está diciendo, ¿qué vas a hacer tú cuando estés viviendo esto? Date cuenta. Pero vamos a ir adelante. En algún momento del tiempo, bueno, ya tenemos, ¿no ve? 3 veces Jesús ora y 3 veces los discípulos están durmiendo. De repente, la tercera vez Jesús dice, se acabó, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado, levántense, vamos. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué pasó, Marcos? ¿En qué momento hubo el cambio? Hasta ahora estábamos viendo una agonía de Jesús sufriendo porque esto iba a ser muy duro para él. Pero de pronto tenemos un cambio. Jesús dice, bien, se acabó la hora de dormir, todos de pie y vamos a enfrentar a lo que viene. Creo que aquí este silencio que tiene Marcos es para que tú y yo pensemos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, o cómo que Jesús llegó a esta conclusión? ¿Qué pasó? El texto no nos dice nada. Vemos un poquito más atrás en Marcos 10 que ya Jesús les había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar, que iba a morir, que iban a entregarlo, que iban a burlarse de él, pero que después iba a resucitar. Él ya sabía eso, ya lo había dicho antes, pero ¿qué pasó que hizo este cambio? Estaba pensando qué podría haber sucedido acá y tengo una propuesta. ¿Qué les parece si vemos este texto famoso? Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo. ¿Por qué fue que Jesús decidió continuar con el plan en ese momento en el Getsemaní? Porque Él amó, Él te amó, Él me amó. Él nos amó. Y si ustedes ven en Isaías dice, Él se ofreció para hacerlo, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahí quiero animarte a pensar. Muchas veces nosotros tenemos una actitud muy neutra ante Jesús, ¿no? Decimos, ok, sí Jesús,
voy a la iglesia, doy mi diezmo, sirvo en algún ministerio, sí, genial, pero nada más contigo, ¿no? Cuando estamos a solas tú y yo, silencio entre nosotros, ¿no? Pero Jesús no. Jesús se ha jugado por nosotros. En este momento de la historia, Él ha decidido entregar lo que tenía por ti. Es como decir, algunas veces cuando hablamos con los adolescentes nos dicen, ay, yo no valgo nada porque cuando yo no estoy mis amigos la pasan bomba sin mí, igualito están felices. O alguno dirá, mis hijos ya se han olvidado de mí, ni se acuerdan de mí, ya no les importa. O algún hijo dirá, mi mamá pues está más pensando en mis hermanos, en sus nietos, en mí, ya ni se acuerda. Sentimos que no valemos, pero aquí Jesús nos está diciendo, no, para mí no. Ese día yo decidí jugarme por ti. He dado el primer paso, te he hecho la invitación, te he dado la propuesta. Tengamos una relación tú y yo. Entonces, si esto ha sucedido y Él se ha entregado, la pregunta ahora que viene es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú con esto? Jesús te está demostrando que Él ha dado el primer paso por ti. Él se ha empeñado en amarte cuando quizá nadie más te ama como Él. Él se empeña en creer en ti y en estar contigo, cuando quizá muy pocos lo hacen o casi nadie. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder a este amor? Esta mañana Dios te está preguntando, yo he dado el primer paso, he dado la iniciativa, te he dado mi vida, ese día he decidido jugarme por ti. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Y esto es lo que termina diciendo Marcos. ¿Saben que Jesús se para y dice, muy bien, que venga el que me va a traicionar, aquí estoy listo? Y ahí empezó toda la historia, como decimos, toda la crucifixión y todo el proceso de entronizar a este nuevo rey sufriente. Pero ahí quiero preguntarte a ti, ¿qué vas a hacer tú ahora con este amor? ¿Cómo vas a responder cuando nadie te ha amado como Él? ¿No? A veces los papás decimos, yo daría mi vida por ti. Y cierto, creo que lo haríamos, pero ya hubo uno que entregó su vida. Ahora, a veces nos preguntamos, cuando yo estoy pasando una situación tan difícil y me pregunto, ¿esta será la voluntad de Dios? Y vemos a Jesús que Él estaba dispuesto a estar en el Getsemaní y ser molido por esa piedra. Tal vez debemos pensar, ¿cuál va a ser mi actitud cuando estoy pasando este tiempo duro? Cuando estoy pasando esta presión tan fuerte sobre mí. ¿Cuál va a ser mi actitud? Adán y Eva decidieron, no quiero sufrir esto, no lo quiero, me levanto y me voy. Jesús decidió quebrar y entregar su voluntad. ¿Qué vas a hacer tú? Te pregunto. Y Jesús te pregunta, tal vez este momento difícil que estás pasando es la voluntad de Dios. Y tal vez es la oportunidad en que tú pongas tu voluntad sobre Él y estés dispuesto a hacer lo que Él quiere contigo. A Jesús le significó morir y entregar su vida. ¿A ti qué te significa ahora? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué ha puesto Dios que tienes que hacer? Algunos de nosotros, en mi caso, me ha puesto a mis hijos. Dios quiere que yo cuide a ellos. ¿A ti qué te ha dado? ¿Tienes una familia? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes un ministerio? Tenemos unas oportunidades de presentar a Jesús en este momento. ¿No sería bueno que lo hagamos? Jesús nos demostró su amor. Él ha decidido en Getsemaní jugarse por ti y por mí. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Es como que Marcos te dijera, ¿y ahora tú cómo respondes? Quiero animarte a que oremos y ante el Señor decidamos responder. Quizá sí me voy a comprometer, o quizá, Señor, ayúdame, todavía estoy peleando.
Todavía tengo que seguir orando, todavía tengo que seguir velando, ¿no? Tal vez sí, pero quiero animarte a que todos juntos respondamos: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y si este momento difícil es tu voluntad, lo acepto, ¿no? Algunos cristianos dicen, algunos que no son cristianos, perdón, dicen, a los cristianos les gusta mucho sufrir. No es que nos gusta sufrir, pero si tenemos que sufrir por amor, como lo hizo nuestro maestro, estamos dispuestos, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Él sufrió por amarnos. Y quizá amar a otros implica sufrir también. Así que no es que nos guste sufrir, es que nos gusta amar como Él nos ha amado. Responderemos al Señor en oración. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a responder al amor del Señor, a su iniciativa hacia nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer? Depende de ti. Solo respóndele. Señor, cuando nadie más nos ha amado como tú, nos abruma tu amor, Señor. Esta muestra de amor, esta decisión que tomaste en ese momento, Señor, nos hace entender que debemos responderte a ti. No podemos permanecer neutros ni no involucrarnos contigo cuando tú nos llamas a una relación personal. Ayúdanos a aceptar, Señor. Ayúdanos a aceptar esta piedra que a veces viene sobre nosotros, pero la aceptemos y la vivamos como tú, siguiendo tu ejemplo y sin temor entregarnos a tu voluntad, en la confianza de que es tu amor el que nos sostiene, que tú estás con nosotros y que nadie nos ha amado como tú. En el nombre de Jesús, quien en ese momento tomó la decisión por nosotros, oramos.